Hoy tendremos la conferencia número 305 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay bastantes noticias, pero esta vez algunas, como siempre, destacan por sí solas. Como es habitual, empezamos con esa sección que tanto suele gustar a la mayor parte de personas, que tiene que ver con la creación de Dios, y con dos en concreto de noticias al respecto. Una de curiosa y que tiene que ver con cuestiones científicas. Investigadores descubren por qué las flores despiertan en primavera. Y mirad lo que dice, se trata de un gen que adormece a la planta en invierno, preparándola para el rebrote y el reverdecimiento. El hallazgo puede ayudar a desarrollar producciones de cultivos como maíz, trigo, centeno y cebada, responsables del 80% de la necesidad calórica mundial. Con lo cual, al descubrir este gen, lo más seguro es que todo parece indicar que van a tratar de hacer algo con estas plantas para que la producción sea más continua de lo que es natural de por sí. Veremos si esto lleva a traer también sus implicaciones en cuestión de salud, no lo sabemos, queda en duda aún. Pero atención a esta otra, porque sí que después de ver esto veremos quién se toma un caldo de gallina. Mirad a esta gallina que es presentada en un concurso de estos en plan reality show y cuando la ponen delante del teclado, fijaos qué hace. Pues ya habéis visto, capaz de tocar un famoso himno americano y dándole al piquito a las teclas. ¿Hasta qué punto también estos animales tienen capacidad para ser instruidos, domesticados? Bueno, los que hemos tenido algún animal de estos sabemos que verdaderamente a veces nos sorprenden, pero desde luego, como esto, difícilmente. Bien, ahora ya nos adentramos en ese apartado que empieza a ser más crudo y empezamos con crisis. Liberbank llega a desplomarse un 30% por la incertidumbre tras la caída del Banco Popular en España. Puede ser que también se vea arrastrada esta otra entidad. Pues bueno, veremos qué termina sucediendo, pero todo apunta a que probablemente aún habrán más fusiones bancarias. Todos los bancos de Qatar tendrán que luchar para obtener liquidez. ¿Y a qué se debe esto? Pues ya lo sabéis, a partir de ahora están en problemas con sus vecinos de los países islámicos que tienen a su alrededor y empiezan a tener ya problemas también a nivel de obtener liquidez. Bueno, pues veremos cómo va terminando todo esto, porque realmente las cosas se están empezando a complicar en esa zona. Luego vamos a tratarlo más en el apartado de las profecías directamente sobre Isaías, Daniel, etc. Nike anuncia más de 1000 despidos para hacer frente a su descenso en ventas. En fin, cuesta entender porque lugares donde fabrican tan barato con mano de obra, que ya sabéis de quién tantas veces, pues también están en crisis. Bueno, harán reestructuración, eso es lo que dicen. La Unión Europea desembolsará 8.500 millones de euros para el rescate a Grecia. Una vez más, Grecia está en el punto de mira de la crisis y, como no, todo esto afectando también a esa Unión Europea que les va a desembolsar dinero. En fin, que la historia sigue a pesar de todos estos años. El Banco de España prevé que el Estado recupere solo un 21% de las ayudas a la banca.
Mirad lo que ya suena una vez más a algo nefasto a nivel económico, por decirlo de un modo suave. Se hablaba que se recuperaría prácticamente todo ese dinero, pues va a ser que no. ¿Quién ha pagado el pato? Ahora no hablo de gallina, sino de pato. Pues como siempre, ya lo sabéis, el ciudadano de a pie. En fin, y los gobiernos van pasando y, como siempre, la vida sigue igual. España. Más noticias sobre España, en este caso la caída de la Iglesia Católica en España. El futuro de la Iglesia está amenazado por la falta de vocación sacerdotal entre los jóvenes y por el paulatino abandono de los fieles. Aún hay zonas de España donde el catolicismo impera dominantemente, mucho, pero otros lugares está cambiando la situación. La gente se vuelve más escéptica o empieza a creer en otras cuestiones espirituales. Bueno, pues esta vez los datos que se dan es que van a la baja. Pero a pesar de todo, podéis estar tranquilos si creéis, como dicen algunos, o como alguna religión en concreto había llegado a decir que la Iglesia Católica va a desaparecer porque, en fin, que ya no están en sintonía, que las profecías dicen que se acabará. Las profecías dicen que va a durar hasta el final. Y Dios pondrá punto y final a esa situación en el regreso de Cristo, en la segunda venida, no antes. Y las profecías de lo que sí nos hablan es que tendrá una gran hegemonía a nivel mundial, un gran poder, dominio, porque Estados Unidos lo va a apoyar totalmente. Y hoy veremos cómo eso no es ciencia ficción. Pero, ¿sabéis? Por si fuera poco, añadimos a esto que, ¿cómo puede ser que digan que va tan mal y en cambio sigan recibiendo tanto dinero de los gobiernos? Una vez más hemos de recordar esa frase que dijo el ya Papa emérito Benedicto XVI, cuando le preguntaron qué pasaba, que cada vez había menos gente en las iglesias, eso le preocupaba, y que dijo que a ellos esto les importaba realmente poco porque se movían en altas instancias. Lo presentamos hace ya unos años en conferencia. Por tanto, si ellos mismos ya lo dijeron, saben muy concretamente que en el momento en que ellos aprieten las tuercas para hacer lo que quieren, el resto del mundo, prácticamente sin darse cuenta, les va a seguir en plena consonancia a lo que ellos quieren. Ya va siendo hora que sepamos bien las profecías y no nos dejemos llevar por falsas interpretaciones. Y bien, vamos a esta otra noticia. La violencia machista también en España deja ya 28 mujeres asesinadas en lo que va de año, 7 más que en 2016. Las estadísticas siguen siendo desastrosas. Apartado para Cataluña, ya sabéis, cuando se hablaba de la profecía «mas no se unirán», hablando de Europa, sigue la tensión en Cataluña. ¿Y respecto a qué? Pues su situación en España. El Parlamento de Cataluña citará a Rajoy y Santamaría el 11 de julio por la Operación Cataluña. Ya sabéis, toda esa operación que se hizo para minar lo que tenía que ver con cuestiones desde Cataluña. Pues veremos si terminan asistiendo allí o no, pero la tensión sigue acrecentándose. A tal punto que también el fiscal incluye el anuncio de referéndum de Puigdemont, para la independencia, en su querella contra Borràs, que es esta señora que veis aquí, Meritxell Borràs, que es la consellera de Gobernación, consejera de Gobernación, que ha hecho el pedido para comprar urnas para votar, a lo cual ya el gobierno español evidentemente ha sacado las uñas. Bueno, pues la situación sigue en tensión y, como siempre, no va menos, va más. Pero lo decía la profecía, mas no se unirán. Siempre habrá cuestiones que van a hacer que Europa, cuando parezca tan bien unida, algo sucederá, que de eso nada de nada. Y ahora sí que nos adentramos ya en las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, que tienen que ver, como siempre, desde hace tantos años ya, con la situación en Medio Oriente que afecta al resto del mundo y que aún afectará mucho más. Hallan en una fosa común en Irak los restos de 300 víctimas del Estado Islámico. Fijaos que decimos en un momento una cifra, pero eso son muchísimas personas muertas. Al menos 23 personas murieron por bombardeos de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos en Siria, en Al-Raqqa. El Estado Islámico anunció que sus combatientes asesinaron a 2 ciudadanos chinos en la región de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán. Al menos 8 civiles murieron por un bombardeo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra un hospital de campaña y otros puntos de Yadit el-Kedat en el noreste de Siria.
El gobierno de Turquía calificó de grave error la decisión del Ejecutivo Regional kurdo en Irak de celebrar un referéndum independentista el próximo 25 de septiembre. Ya veis que las cuestiones de independencia también están por otros lados, y en este caso, evidentemente, muy bien aprovechadas por esos personajes, hablo de potencias internacionales, que están interesados en conseguir sus objetivos en esa zona. Como siempre, esas cosas que pueden tener una trascendencia a nivel de día a día con la gente que tiene un sentir en concreto, alguien lo aprovecha para conseguir unos fines. Y si no sabemos esas cosas, no vamos a entender absolutamente nada. 3 niños y su abuela mueren en un bombardeo saudita en Yemen. Atención, estoy hablando de Arabia Saudita bombardeando el Yemen. Y Yemen, ya sabéis que es precisamente el país que aparece en Daniel 11 como Etiopía. No es el mismo, cambió con el paso de los años. Todo eso lo presentamos en la conferencia número 7 hace ya muchos años. Y por si fuera poco, aún hay más. 2 militares de Estados Unidos mueren en un ataque de un soldado afgano. Estados Unidos advierte de un alto riesgo de atentados terroristas en Arabia Saudita. ¿Y todo por qué? Pues la Embajada de Estados Unidos ha emitido la advertencia tras la escalada de la crisis diplomática con Qatar. Antes hemos hablado de Qatar, de esos problemas de liquidez en bancos. Pues, ¿de qué viene todo esto? ¿Recordáis que alguien estuvo por allí hace poco dando vueltas y vendiendo armamento? El señor Donald Trump. Pues a partir de entonces, ¡boom!, la crisis diplomática se dispara. Y ahora Estados Unidos advierte a Arabia Saudita, cuidado, que pueden haber atentados. Ya los han habido, pues seguramente habrá muchos más. Trump exige a Qatar dejar de financiar el terrorismo. Y es curioso porque a medida que vayamos avanzando en las noticias diréis, ¿cómo puede ser que por un lado se haga un tipo de discurso y después se esté haciendo otra cosa? Pues ya lo veréis, no es ningún invento mío lo que ahora os estoy diciendo. Las milicias progubernamentales Multitud Popular repelieron un ataque por parte del Estado Islámico en el desierto de Nínive, un lugar totalmente bíblico, al oeste de la ciudad de Mosul y mataron a 17 yihadistas. 11 líderes de Estado Islámico murieron en un bombardeo sobre el casco antiguo de la ciudad septentrional de Mosul. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por milicias kurdas, irrumpieron en un barrio de Al-Raqqa, capital del Estado Islámico, y mataron a 21 yihadistas. Al menos 13 soldados filipinos murieron y 40 resultaron heridos durante enfrentamientos con un grupo yihadista, en el sur de Filipinas, claro. Al menos 6 policías afganos murieron y 14 resultaron heridos en varios bombardeos de las fuerzas aéreas estadounidenses que alcanzaron por error una patrulla de la policía afgana. Y mirad ahora también qué dice Alemania. Hay peligro de que la crisis con Qatar se convierta en una guerra. Bueno, pues ya todo el mundo se lo está temiendo. Y evidentemente cuando estos tambores de guerra empiezan a sonar tan intensamente, ya da que pensar. Como siempre hemos dicho, esa situación de Medio Oriente no se va a arreglar, irá a más, se extenderá. La profecía era clara y lo dijimos, y aún hay personas que siguen espiritualizando esa profecía para hacerle decir lo que no dice. Bueno, pues irán pasando cosas delante de sus narices y seguirán sin quererse enterar, por desgracia. Lo peor es que van diciendo esas cosas a mucha gente, sus feligreses, que solo sabiendo eso no se van a enterar de nada. Y eso sí que es una gran responsabilidad, no decir la verdad sobre las interpretaciones proféticas, porque la gente se puede perder. Y entenderéis que aún hay más sobre Qatar, y ya lo iremos viendo. Irán envía buques de guerra hacia Omán en medio de las tensiones en el Golfo. Fijaos, Irán enviando buques de guerra allí. ¿Por qué? Pues porque también están de la mano precisamente con Qatar. Es un aliado. También le ha enviado 800 toneladas de alimentos por vía aérea y marítima. Evidentemente se están posicionando en dos bandos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues todo indica que habrá guerra, tristemente. Al menos 14 civiles murieron y otros 8 resultaron heridos en un ataque del Estado Islámico en la provincia de Saladino, en el norte de Irak.
Las fuerzas de la Policía Federal iraquí recuperaron el barrio de Al-Zanliji en la parte oeste de la ciudad Mosul y mataron a 71 combatientes del Estado Islámico. Milicias kurdas liberaron el barrio de Rumanilla en la periferia de la ciudad siria de Al-Raqqa. En los combates murieron 11 yihadistas y un emir. Por si fuera poco, un emir también. ¿Y qué sucede mientras? Pues que la policía alemana detiene a 4 presuntos miembros del Frente al-Nusra, también por que puedan ser terroristas abiertamente y hacer alguna de las suyas. Los delitos de odio contra musulmanes repuntan en Londres tras el último atentado. Esta es la reacción popular, por desgracia. Bueno, algunos están muy contentos de que eso suceda. Evidentemente, esto no es bueno en absoluto, ni que haya atentados, ni que haya levantamientos de odio contra personas que tengan otra creencia. A pesar de todo, es comprensible que pasen ciertas cosas porque todo se está crispando expresamente, y aún veremos más noticias al respecto. Mirad si no. Las hermanas del Estado Islámico, la próxima gran amenaza para Reino Unido. Los puntos de vista de estas mujeres leales a esa organización terrorista son igual de virulentos que los de los hombres. Y, en fin, cuando ves todo esto, evidentemente, lo malo es que van a pagar justos por pecadores, ya conocéis esa frase, ¿no? Las fuerzas de seguridad iraníes mataron a 4 supuestos miembros del Estado Islámico en la provincia meridional de Hormozgan. Al menos 14 civiles murieron y otros 8 resultaron heridos en un ataque del Estado Islámico en la provincia de Saladino. Las fuerzas de seguridad iraníes dicen que mataron al cerebro de los atentados en Teherán, que causaron 17 muertos, y fueron reivindicados por el Estado Islámico. Y mientras, en Europa, Bruselas actuará contra Hungría, Polonia y República Checa por no acoger a refugiados. Se han cuadrado, dicen que ellos ya no pueden tener más refugiados y hacen cruz y raya, como se suele decir. Aquí ya no entran más. Y como eso va en contra de los tratos que se han hecho en Europa, pues los quieren sancionar o que hagan algo para que esto cambie. No pueden decir no y se acabó. Pero aún habrá más sobre esto, mirad si no. Roma pide detener la acogida de inmigrantes en la ciudad ante el aumento de la tensión social. Van llegando tantos que dicen que ya no dan abasto y, en consecuencia, la población, una vez más, se enfada. Y se enfada, algunas veces con razón, otras quizá no, pero todo provoca el ¿qué? Situación de conflicto. Una vez más, lo que dijimos, guerra en un lado, terrorismo en el otro y temor ante que haya cambios. Y fijaos que el papado va apoyando aún esas guerras para que sigan adelante, al igual que Estados Unidos, porque algo debe moverse que va mucho más allá de esas tierras, y estos son los resultados, y todo esto por algo se está haciendo, y ya lo hemos tratado demasiadas veces. A alguien le interesa que esto suceda, y vaya que se le interesa, para conseguir después que se aprueben ciertas leyes que a ellos les irán a las 1000 maravillas. La Marina yemení ataca un buque militar saudita. Hubo un herido, no sé si después falleció o no, pero la tensión ya veis cómo está acrecentándose. Reportan que Trump autoriza al Pentágono a ampliar la presencia militar en Afganistán. Y vamos a ver el vídeo donde nos cuenta que es algo más aún que en Afganistán. Hubo autorización para aumentar tropas en Irak y en Siria. ¿Realmente alguien ve paz en estos lugares? Claro que no. Ni la va a haber en 4 días precisamente, ¿eh? Todo lo contrario. ¿Y quién es el que está llevando tropas allí? El rey del norte, Estados Unidos. El brazo militar del rey del norte, porque hay el brazo espiritual, que es el Vaticano. De eso ya tratamos en su momento también. La profecía sigue cumpliéndose delante nuestro, y todo eso apunta al pronto retorno de Cristo, recordémoslo. Un ataque contra un restaurante en Somalia deja al menos 18 muertos. 2 supuestos yihadistas murieron y 5 fueron detenidos. ¿Dónde? En Arabia Saudita, en una operación policial en el sureste de Irán, y acusó a Arabia Saudita. Qatar, atención a esta noticia, por eso os decía, por un lado se dice una cosa y por el otro se hace otra para conseguir un objetivo. Qatar firmó la compra de 36 aviones F-15 a Estados Unidos, valorada en, vamos, calderilla, 12.000 millones de dólares.
bajo el telón de fondo del respaldo del presidente Donald Trump a Arabia Saudita. Por un lado vende armas a Arabia Saudita y la respalda. Por otro lado, habla con Qatar y también le vende armas, y en cambio le da un toque de atención que no puede ayudar al terrorismo. Y en cambio, a su vez, los arma a unos y a otros cuando ya empieza a destaparse que va a haber un conflicto quizás de proporciones bastante preocupantes, y que se extiende en esa región. Desde luego alguien está jugando muy bien sus bazas, y ya veis quién es, ¿no? En fin, que quien diga que las profecías no se cumplen. Buques de guerra de Estados Unidos llegan a Qatar en medio de las tensiones en el Golfo Pérsico. Dicen que es para realizar entrenamientos conjuntos. Es curioso también, ¿no? Porque ¿cómo puede ser si están en tensión y ahora van y tienen maniobras conjuntas con Qatar? Algunos dicen que quizás es que esto ya estaba pactado de antes y se han visto obligados a hacerlo, o ya estaban andando para allá, o navegando en este caso. Bueno, queda la duda. Lo que sí está claro es que está habiendo una serie de maniobras a nivel económico, a nivel de armamento, de tropas, etcétera, que desde luego da mucho que pensar y muy poco de bueno. Estados Unidos ordena detener a 12 agentes turcos y guardaespaldas de Erdogan, debido a una situación que hubo cuando gente de Erdogan estuvo precisamente en Estados Unidos. En consecuencia hubo unas represalias y ahora dicen esto. Y Erdogan, pues evidentemente no se lo ha tomado nada bien. En consecuencia, una vez más, Turquía en el punto de mira. Y ya hablamos, dedicamos toda una conferencia especialmente a Turquía y la profecía. ¿Qué dice de Turquía? Pues que no va a terminar muy bien, precisamente, ¿eh? No muy bien. Y todo se va preparando. Al menos 6 personas murieron y otras 8 resultaron heridas en un ataque suicida perpetrado durante la hora del rezo contra una mezquita en Kabul, una mezquita chií. Fuerzas de seguridad iraquíes mataron a 5 terroristas. Un destacamento del ejército argelino mató a 2 presuntos yihadistas. Combatientes del Estado Islámico se infiltraron en varios barrios de la ciudad septentrional de Mosul, que ya están en manos de las fuerzas gubernamentales iraquíes, y mataron a 3 civiles. Fijaos qué cantidades de muertos por todos lados. Y bien, hacemos un descanso de lo que sucede en Oriente Medio. Veremos otras implicaciones que hay también sobre Israel, pero ahora África, concretamente Sudáfrica. Cerca de medio millón de personas han sido asesinadas en Sudáfrica desde 1994. Sí, asesinados, medio millón de personas. Dicen que ahora ha bajado el promedio, antes era de 71, cada día ahora son 51. Pero los muertos se van sumando, y esos de momento no vuelven a la vida, ¿eh? ¿Y todo por qué? ¿Por qué se matan esta gente? ¿Están en guerra? No. Ahora no están en guerra. Entonces, ¿por qué es? Delincuencia y tantas cosas más, ¿no? Y el mundo sigue yendo, y ya veis bajo qué panorama. Y en China, al menos 8 muertos tras un atentado en una guardería china. Las imágenes son escalofriantes. Y ahora hablan que no parece ser que sea terrorismo, sino de un acto criminal de un sujeto que dicen que era muy nervioso. Pues vaya tipo de nervios, ¿no? Para preparar una bomba y ponerla en un lugar como una guardería. Algo está sucediendo en las mentes de las personas. Aún no estamos viendo cómo el Espíritu Santo se va retirando de la tierra y la gente cada vez hace más locuras. Pues bien, dejamos un poco este tipo de tensiones y vamos a ciencia y tecnología, y a ver si vamos viendo cosas que puedan ser de provecho. Prueban un chaleco antibalas de blindaje líquido y curiosamente se ve que funciona a la perfección. Aquí lo veis en el dibujo. Pues, ¿cómo funciona? Bueno, hay un vídeo al respecto, disparan la bala y parece como que se fuera a perforar, pero no, con el líquido vuelve todo hacia atrás. Claro, ¿todo esto qué implica? Pues que evidentemente esas personas que llevan este tipo de chalecos irán mucho más descargados de peso y más ágiles. Bueno, pues una vez más puede servir para algo. Evidentemente, al menos quien reciba un disparo
puede sobrevivir mucho más tranquilamente que en otras condiciones, porque además está muy bien pensado, parece ser, para repeler la agresión. Bueno, pues también hay más cosas que de ciencia y tecnología sirven para algo. Científicos crean un parche y logran cicatrizar un pie de un diabético con miel de abeja. Sorprendente, ¿eh? Pues sí, con miel de abeja han conseguido cicatrizarlo. Y aquí se cuenta cómo ha funcionado todo este tipo de invento, entre comillas, porque ya veis que es una cuestión totalmente natural. Y mirad esto, el autobús inteligente que circula siguiendo raíles, pero estos raíles no son raíles metálicos, son pintados en el suelo. Evidentemente es una pintura especial, no creáis que si cogéis un bote de pintura y vais haciendo una rayita delante, el tren va a seguirla y lo vais a poner por no sé dónde. No, no, es una pintura especial, pero un gran avance. Ya no harán falta raíles con todos los problemas que eso conlleva y accidentes, sino directamente pintado así, en el suelo. Aquí veis la imagen de cómo puede funcionar. Cerebros con más chispa. ¿Llevaremos sombreros eléctricos que nos hagan más inteligentes? Un estudio relacionado con los impulsos eléctricos en el cerebro humano concluye que esta técnica permitirá en el futuro mejorar nuestras capacidades intelectuales. Con unas leves descargas, dicen que estimulan el cerebro y se consiguen mejorar las capacidades. Bueno, veremos si todo esto finalmente se aplica. Y una vez más, algo da que pensar. Aquí se habla también de una parte del cerebro que queda anulada para que haya una respuesta más positiva por parte del otro lado y se consigan mejores resultados. Bien, todo esto aquí está explicado si lo queréis leer. Pero todo esto da que pensar mucho. ¿Recordáis cuando se habla que nosotros funcionamos también por energía eléctrica y que Satanás también hace sanaciones por energía eléctrica que él pone en la gente? Bueno, pues da que pensar. Desde luego, alguien sabe cómo funcionamos, y no solo es Dios. Quizá no lo sabe del todo, seguro que no, pero Él va haciendo pruebas también para que las personas puedan activarse de algún otro modo. ¿Será todo positivo o eso a su vez también tendrá partes negativas? No lo sabemos. Pero lo que está claro es que la ciencia sabe también que hay cuestiones eléctricas. Y lo curioso es que Ellen White ya hablaba de eso hace 100 y pico de años. Pues da que pensar también, ¿no? ¿Cómo se podían saber ciertas cosas hace tantos años? Bueno, algunas personas ya conocían algo, y Ellen White hacía referencia también a investigaciones de la época, pero que ella, por inspiración, sabía decir lo que era acertado y lo que no era acertado, y con el tiempo se ha ido demostrando. A ver quién es el inteligente que hace eso con tantos años de anticipación, si no es inspirado por Dios. Crean tejidos humanos con impresión 3D para sustituir las prótesis metálicas. Esto parece ser muy pero que muy bien, porque las prótesis metálicas tienen unas ciertas medidas, y claro, si no te encaja perfectamente, pues ya arrastras un problema. Pues con estas impresiones 3D de tejidos humanos, realmente puede ser de un beneficio extraordinario, un avance desde luego impresionante. Diseñan moléculas que oscurecen la piel en busca de un método para prevenir el cáncer. Veréis que esta noticia es del Hospital General de Massachusetts, pero luego hay otra que también tiene que ver con el tema de la piel. En este caso, aquí hablan que esto puede ayudar a prevenir el cáncer. Pero esta otra noticia nos dice que investigadores de Harvard inventan una crema que broncea la piel sin dañarla. Y dicen que de momento lo han probado con ratones y cultivos celulares de piel humana. Pero dicen que aún necesitan algo más de ensayos. Veremos qué termina pasando, pero desde luego, si esto funciona, ya os podéis imaginar qué negocio tan extraordinario puede ser. Pero ¿cómo funciona? Mirad la explicación. La clave está en la molécula SIC, que es un interruptor en la producción de melanina por el cuerpo. Si está activa esta molécula, la piel no se broncea. Sin embargo, si se apaga, vuelve la secreción de melanina. El fármaco desarrollado por los científicos de Harvard es un inhibidor de SIC, por lo que al aplicar la crema el cuerpo reanudaría la creación de melanina y daría a la piel un bronceado sin dañarla.
Pues la radiación ultravioleta no participa en esta reacción. Bueno, pues veremos qué termina pasando. Y ahora otro vídeo. Algo también sorprendente. Ya vimos algo parecido, pero esto no se queda corto, precisamente. Dibujar cables eléctricos con una pintura conductora. Vamos a verlo. Pues, desde luego puede tener múltiples aplicaciones. No hacen falta ni los cables eléctricos. En fin, bueno, ya veremos si todo esto también se va utilizando para menesteres del día a día. Apartado ahora para Latinoamérica, Venezuela. Y mirad en concreto qué es. Maduro escribe al Papa pidiendo la mediación de la Iglesia con la oposición. La carta entregada a la Nunciatura señala el peligro del golpismo. En la carta publicada también en la cuenta Twitter de la Presidencia, el mandatario señala: «Sé que estoy interpretando el sentir de la inmensa mayoría de mis compatriotas que rechazan abiertamente a quienes están jugando la carta de la violencia en la guerra civil. Una minoría, según Maduro, que quiere incendiar a Venezuela para alcanzar sus inconfesados y tenebrosos fines políticos». Señala también que las fuerzas de las tinieblas han perpetrado toda clase de acciones vandálicas para imponer un clima de odio generalizado. La carta señala el peligro del terrorismo y del golpismo, y añade que su deber es traerlos hacia el campo de la Constitución y del debate político. El presidente asegura además que en esto estoy siguiendo rigurosamente el ejemplo del comandante Chávez. Una vez más vemos cómo este hombre se está dirigiendo al Papa directamente como mediador para arreglar la situación de Venezuela. Una vez más, si no sabemos quién mueve los hilos por detrás de todo, no nos vamos a enterar de nada. Una situación generada expresamente, evidentemente con fines geoestratégicos, pero también sobre todo económicos. Y alguien también metiendo bulla por allí. Y es curioso, y a los mismos que están en esa situación les piden que hagan de intermediarios. Qué cosas. Guerras y rumores de guerras. Corea del Norte reacciona a los tuits de Trump y amenaza con destruir Nueva York. Una vez más sigue, como siempre, esa polémica entre Corea del Norte y Estados Unidos. De momento nada mejora. Pero aún hay más. Ahora una de esas noticias, que no va a ser una, va a haber alguna más que una, y que no sabes cómo calificar, y como se te queda esa cara de ¿eh?, pues por eso le ponemos el interrogante. Atención a lo que vais a ver ahora. Crucifican a un niño de 9 años en Argentina por la paz y la justicia. El menor pasó unas 3 horas atado a una cruz durante un acto religioso celebrado este miércoles en la provincia de Jujuy. Y vamos a ver qué nos cuentan. Este 7 de junio el padre Jesús Olmedo, de la ciudad de Humahuaca, en la provincia argentina de Jujuy, crucificó a 5 fieles en una plaza de la ciudad en el marco de la Marcha por la Paz y la Justicia, informan medios locales. Entre los crucificados se encontraba un adolescente y un menor de 9 años que no soportó la dureza de la crucifixión simbólica y fue bajado de la cruz antes de lo previsto. Según expone Página 12, el niño pasó unas 3 horas atado a la cruz, y de acuerdo con el diario, durante la ceremonia se le notaba el sufrimiento. En algún momento el menor empezó a llorar, por lo que el párroco interrumpió el acto para bajarle. Luego el cura explicó que el niño lloraba porque hacía un poco de frío, pero también lloran los hombres. Además, el clérigo expresó que el chico quería ser crucificado y la madre lo había autorizado. Y también añadió que el acto fue hermoso, todos quedaron encantados. Sin embargo, la acción provocó mucha controversia entre los ciudadanos. Posteriormente, el Ministerio de Educación de Jujuy repudió la crucifixión simbólica, aunque el padre Jesús Olmedo señaló que la acción había tenido lugar con el consentimiento y la autorización de la entidad. En fin, que como siempre, una vez más, se hacen cosas. ¿Para qué? ¿Para hacer crecer la fe entre gente que no sabe más de la palabra de Dios? Porque si supieran más de la palabra de Dios le dirían a él que se subiera a la cruz y a él los dejara tranquilos. Y no lo hacen, sino que aún dicen encantados y ofrecen a sus hijos para que hagan eso. Desde luego, ¿esto es religión o es paganismo? En fin, mirad si no, las fotos, vaya panoramas. Pero atención también a esto, una vez más, ¿cómo lo calificas? Moda trans.
ahora se están mutilando sus extremidades para convertirse en discapacitados. Sí, sí, o sea, ya no sabéis ni qué cara poner, ¿verdad? Pues os entiendo a la perfección. ¿Y por qué? Pues porque dicen que no están contentos con su apariencia o con lo que ellos tienen y sienten que sus extremidades, sean brazos o piernas sanas, no son parte de sus cuerpos. Pues claro, algunos dicen si esto hay que catalogarlo también dentro de las enfermedades mentales o no, porque ahora ya sabéis que las cosas van cambiando por todos lados. Bueno, pues mirad qué se llega a hacer ya. Desde luego, si alguien cree que estas cosas son muy normales, en fin, desde luego, como nos decía la palabra de Dios, que irán de mal en peor, y evidentemente está siendo así. Mirad también El príncipe de plástico. Un joven argentino se convierte en el primer elfo de la vida real. ¿Cuánto le ha costado la bromita? Pues $30.000. Y con eso, a través de operaciones y operaciones y operaciones, pues ahora tiene su propia percepción de la belleza. Y ya veis cómo ha quedado. Muchas intervenciones, cirugías plásticas a montones y, claro, todo un proceso para llegar a ser lo que quería ser. Vaya forma de cambiar, ¿no? Y además operaciones que desde luego son muy peligrosas, como este cambio de color de los ojos. Una transformación, ¿eh? En fin, que desde luego al menos lo que queda claro es que dinero tenía. Ganas de cambiar también. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, todo vuelve a ser como en esos tiempos, no hay nada nuevo bajo el sol, y lo que durante un tiempo parecía, o muchos años, que iba quedando solapado, pues vuelve a despuntar y cada vez va más, y eso sucederá hasta el fin del tiempo. Notario legaliza la unión gay de 3 hombres que se aceptan como maridos. Ya vimos algo parecido también en Corea hace un tiempo, pues ahora esto ya en Medellín. En fin, ¿qué vamos a decir? Desde luego, cada vez más alejados de lo que pone la palabra de Dios, pero todo esto está claro que aún no es nada con lo que terminaremos viendo de aquí unos años, porque el proceso ya es irreversible. Mientras tanto, accidentes. Al menos 12 muertos al volcar un autobús con peregrinos ortodoxos en Siberia. Pestes. Ascienden a 923 los muertos por un brote de cólera en Yemen, y que tiene que ver precisamente por la guerra. Tal como dijo Ellen White, recordemos, porque cuando en la Biblia Jesús dijo hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares, también lo asoció directamente al tema de guerra. Y hablando de terremotos, muere una mujer tras un seísmo de magnitud 6,1 en la de la escala Richter en la isla griega de Lesbos, ya sabéis, ese lugar de los refugiados tan conocido por los medios televisivos sobre todo. Al menos 2 muertos en un terremoto en Guatemala de magnitud superior a 6, y afectó también a otros países colindantes. Y una noticia que ha sido también, cómo no, de esas que ha impactado, y tiene que ver con incendios. La policía eleva a 30 el número de muertos en el incendio de una torre en Londres, una torre que dicen que nunca debería haber sucedido esto, porque se hicieron modificaciones en la fachada para evitar según qué cuestiones, y al final resulta que mira por dónde ha sucedido una gran desgracia. Probablemente, por lo que estaban diciendo en las últimas noticias, el número de muertos puede ascender aún bastante. Y recordemos una vez más, Ellen White dijo que habría edificios que quedarían fulminados por las llamas del fuego, cuando todo el mundo pensaría, oh, esto no puede pasar, ¿no? Pues avisados estábamos. Y mirad si no, las tristes imágenes en llamas, como una vez más mujeres lanzando sus criaturas por las ventanas para que no muriesen quemadas. No sé si tampoco llegaron a sobrevivir por el impacto, pero imágenes espeluznantes. Pues hay otras imágenes donde se ven personas pidiendo auxilio desde las ventanas, otras enviando mensajes a través de móvil.
y al final pocos pudieron ser rescatados. Pero también han habido ciclones, al menos 134 muertos en Bangladesh por deslizamientos de tierra a causa del ciclón Mora. No son pocos, los muertos, son muchos. Y bien, hablando de tanta desgracia, ahora nos adentramos en el Vaticano para comentar algunas noticias de allí. Trabajando la mente de los jóvenes, paz galáctica. ¿A qué me refiero? En la sede de Escolas Ocurrentes, el Papa escucha a los jóvenes de diversos países. Ellos dieron su testimonio desde donde opera Escolas, lo que aprendieron y cómo cambiaron su modo de pensar. Evidentemente están trabajando a los jovencitos desde Escolas Ocurrentes para ir mentalizándolos, para conseguir ciertos fines de los que tantas veces hemos hablado también. Pero mirad también por qué había titulado Paz Galáctica. El Papa cortó la cinta para inaugurar la sede y bendijo un olivo que un astronauta llevará en su próxima misión espacial. ¿Para qué? ¿Para plantarlo y ya está? Ya vimos hace poco como cada vez que el Papa ofrece un medallón o planta un olivo en algún lugar, es como emblema de paz. Por tanto, una paz, ¿en el dónde? Por encima de nuestras cabezas. Por tanto, una paz espacial, será una paz galáctica. Todo esto envía un mensaje, y desde luego el Papa está trabajando por esa aparente paz por todas partes. Pero recordad, estuvimos hablando, ¿veremos otro Papa emérito? ¿Van a ser al final una Trinidad papal? Aún ha habido más al respecto. Aquí tenéis, hablando sobre la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en 2019, el Papa nos dijo, no se preocupen que Pedro irá. Es una entrevista a Monseñor Ulloa, que ya vimos el vídeo. Interrogados si Francisco les aseguró su presencia, el arzobispo de Panamá señaló, Francisco me dijo, no te preocupes que Pedro irá. Y con esto creo que el Papa quiso quitar el lado personalista. Y evidentemente quizás mucho más que quitar el lado personalista, sino que ya habrá otro Papa. ¿Será así? Bueno, todo parece apuntar que será así. Pero entonces te preguntas, ¿y qué interés puedan tener si realmente buscan una Trinidad papal? Pues quizás ahora nos vamos a enterar. Mirad esto, que también ha salido estos días, curiosamente. A imagen de Dios, la Santísima Trinidad. Y mirad qué vamos a destacar de aquí. Para que empecemos a sacar analogías comparativas de por qué pueden estar interesados en ello. Leamos lo que ellos escriben aquí. Con frecuencia el hombre busca modelos o referencias que den sentido a su persona. Y cuando el hombre mira en lo más profundo de su interior para analizar su propio ser, descubre que lleva esa referencia inscrita en lo más profundo del ser, una referencia al ser superior, al Creador. Fijaos que está hablando del ser humano y la relación con el Creador directamente. A este fondo inalcanzable de nuestro propio ser responsable, la palabra Dios. Dios significa esto, la profundidad última de nuestra vida, la fuente de nuestro ser, la meta de todo nuestro esfuerzo. No es un tapahuecos, no es el fantasma que asusta y condiciona, ni tampoco una manera fácil de explicar el mundo. Es la realidad y relación más profunda del hombre que descubre la grandeza de su propio yo, pleno y abierto a compartir, a relacionarse y a vivir en plenitud. Así nuestro propio ser expresa la experiencia que nosotros tenemos de Dios. Por eso me fascina esta manifestación de nuestro Dios, uno y trino, relación y amor que nos presenta Jesús. Qué lejos del Dios justiciero y vengador que aparece en muchos momentos en el Antiguo Testamento. Y sin embargo hay muchos que viven con estas caricaturas de la imagen de un Dios lejano, aislado, terrible e inquisidor, y así lo viven en sus vidas. Bueno, la lástima es que no explica el por qué el mismo Jesús, que es el que aparece, como dicen aquí, tan terrible, justiciero y vengador, ignoran que es Él, y además ignoran por qué actuó de ese modo. Y si no analizamos eso, como siempre, no nos vamos a enterar de nada. Lástima aquellos que se dicen que son cristianos y creen en la divinidad de tres personas, les llaman Trinidad. La divinidad de tres personas existe, es cierto, y lo reafirmo desde aquí. Y una vez más, ahora iremos entendiendo por qué Satanás plagió
la Trinidad, que ellos dicen, la divinidad de 3 personas del cielo. Lo plagió con un objetivo. En un principio con un alcance que iban pasando años y años a través de estos 6000 de historia, pero desde luego parece ser que hay un objetivo final, y ahora iremos viendo el porqué. Dios uno y trino es amor, es su primera y más grande expresión, y a eso estamos llamados todos los cristianos. Cristo nunca intentó dar explicaciones de cómo el Padre y Él eran uno solo. No formuló doctrina para que nos quedara muy clara esa unidad de 3 personas. Simplemente habló del amor que hay entre ellos y de su deseo de que este mismo amor haya entre todos los hombres. Fijaos que está hablando de que ese mismo amor, como la divinidad de 3 personas, esté entre todos los hombres. A ver si vamos cogiendo conceptos. ¿A dónde nos va a llevar esto? Es el ideal de toda persona y de la Iglesia. Poner en el centro a la Trinidad, al Dios uno y trino. Así evitaremos la tentación de un autoritarismo o de una anarquía. Si Dios es comunión y amor, el hombre encontrará su verdadero sentido, uniendo al mismo tiempo la importancia y dignidad de la persona junto con la importancia y dignidad de la comunión. ¿Cuántos individuos, esgrimiendo el derecho de la persona, pasan por encima de la comunidad? Pero también cuántas dictaduras y gobiernos, arguyendo el bien común, atropellan los derechos individuales. Pues veremos lo que terminarán haciendo ellos cuando hablan de bien común, Solamente el modelo de la Trinidad nos permite encontrar un sano y fecundo equilibrio entre persona y comunidad. Juntos crecen, juntos son fecundados y juntos crean una verdadera imagen del Dios Trino. Desde pequeños nos enseñamos a iniciar nuestro día y nuestra actividad, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque queremos indicar que todo nuestro ser tiende a buscar a nuestro Dios. A veces al expresar el nombre Santísima Trinidad, podríamos tener la impresión de estarnos refiriendo a una entidad abstracta, inmóvil y lejana. Por las palabras de Jesús podremos experimentar que no es así. Es un dinamismo de amor continuo entre las personas de la Trinidad y una fuente de amor inagotable hacia el hombre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. El hombre encuentra su plenitud al ser amado por Dios. Nos llena de alegría el participar del amor divino, del amor de Jesús que se entrega hasta el fin. El amor conyugal, el amor fraternal y el amor de familia tienen su más rico modelo en el Dios Trino y Uno, que ama y que da vida plena. ¿Os vais fijando lo que va diciendo? Amor conyugal, o sea, de pareja, amor fraternal, entre hermanos y gente, y amor de familia. Lo que tanto está hablando el Vaticano, 3 cosas. Y dicen que esto es, en definitiva, el modelo de la Trinidad en el cielo. Su más rico modelo en el Dios Trino y Uno que ama y que da vida plena. La experiencia de este Dios, que es unidad y comunión inseparable, nos permite superar el egoísmo para encontrarnos plenamente en el servicio al otro. Así la experiencia que tenemos de nuestro Dios es una fuente inagotable de vida, dinamismo y compromiso. No puede verdaderamente creer en Dios quien está segando la vida del hermano, quien se encierra en sí mismo y rompe la comunión, quien vive apático frente a los hermanos. La experiencia de nuestro Dios uno y trino, que nos invita a participar de su misma vida y nos compromete seriamente en la construcción de un mundo de acuerdo a nuestra fe, una fe comunitaria de amor y participación. San Juan nos ofrece hoy las palabras precisas donde encontramos el centro y eje de toda nuestra vida cristiana. Tanto amó Dios al mundo. Esa es la buena noticia. Somos hijos de un papá Dios que nos ama. Somos hermanos de un Hijo mayor, Jesús, que da la vida por nosotros y estamos habitados por el Espíritu que es vida y santidad. Ahí está la buena y gran noticia. Si esto lo comprendiéramos y lo viviéramos, no podríamos vivir tristes ni permitir que nuestros hermanos vivieran tristes, solos o abandonados. Es doloroso comprobar que muchas veces los que nos decimos creyentes no somos capaces de descubrir y experimentar esta fe como una auténtica fuente de vida, y nos contentamos con ir sobreviviendo, cargando con nuestra existencia más no poder. Nos olvidamos de ese Dios cercano, familia, comunidad, que toma la iniciativa para amarnos, que se entrega sin condiciones, con plenitud y lealtad, y que sostiene y anima nuestra vida. Esto es lo que hace Dios, las tres personas de la divinidad. Hoy, al celebrar a la Santísima Trinidad,
debemos cuestionarnos seriamente si somos esa imagen de amor, de entrega y unidad que es nuestro Dios. Si hemos vencido los miedos, ambiciones y discriminaciones hacia los hermanos que también son hijos del mismo Padre, hermanos del mismo Jesús y templos del mismo Espíritu. Es un gran cuestionamiento también sobre la forma de educar y vivir en la familia. La Santísima Trinidad es el modelo de educación, integración y amor familiar. Santísima Trinidad, concédenos experimentar el gran amor del Padre, la entrega incondicional del Hijo y la fuerza y vitalidad del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué sacáis de esto? Pues que evidentemente debe haber un reflejo de la divinidad de las tres personas, ¿dónde? En el ser humano. ¿Será que necesitan ejemplificarlo también papalmente? Para ser un ejemplo a todos los tres niveles que vienen citando. Pues mirad que surgió también después. La Santísima Trinidad hace resplandecer una luz nueva sobre la tierra. En fin, pues si todo esto no hace pensar, mirad lo que nos dice aquí. A partir de esta experiencia de gracia, Pablo puede exhortar a los cristianos por estas palabras. Estad alegres, tended a la perfección, animaos mutuamente, vivid en paz. La comunidad cristiana, a pesar de todas las limitaciones humanas, puede convertirse en un reflejo de la comunión de la Trinidad, de su bondad y de su belleza. Pero esto, como el mismo Pablo dice, pasa necesariamente por la experiencia de la misericordia de Dios, de su perdón. Y añade, Jesús nos ha manifestado el rostro de Dios, uno en la sustancia y trino en las personas. Dios es enteramente y únicamente amor, es en una relación subsistente que crea, rescata y santifica toda cosa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Crea, rescata, santifica toda cosa. ¿Y cómo termina todo esto? Que la Virgen María nos ayude a entrar siempre cada vez más, con todo nuestro ser, en la comunión trinitaria, para vivir y testimoniar del amor que da sentido a nuestra existencia. Por tanto, si no hay Virgen María, no puedes llegar a entrar a la comunión trinitaria. Y mira por dónde. Quieren que haya un reflejo de esas tres personas aquí. ¿Será la Trinidad papal? Eso sí, ¿asociado a quién? ¿Quién pregona tanto de la Virgen María, que es la mediadora para llevarte hasta Dios? Son ellos. Estemos atentos, porque quizás en pocos meses nos podemos llevar una sorpresa y veamos cómo el Papa Francisco pasa a ser Papa emérito y habría dos más otro. ¿Será así? No puedo afirmarlo, pero cuando empiezas a ver todas estas cosas ya te da que pensar. Tiempo al tiempo. Mientras tanto, ecumenismo. El futuro cardenal Arbolerius y el arzobispo luterano Jacquelin regalan al Papa un icono de San Francisco. Mira por dónde. Hasta los luteranos, regalándole un icono de San Francisco. ¿Y qué tiene que ver esto con el ecumenismo? Pues evidentemente aquí nos une a todos. El primer obispo católico sueco desde Lutero, Monseñor Anders Arbolerius, es el primer obispo católico nacido sueco desde la Reforma de Lutero, además del primer cardenal escandinavo de la historia de la Iglesia. Converso del luteranismo a los 20 años por influencia de su meditación de la vida de la carmelita Santa Teresa de Lisieux, es también religioso carmelita. En la entrevista de hace 2 días comentó que la Iglesia Católica en Suecia aumenta la cantidad de sus hijos por la conversión y por la inmigración católica. Algunos suecos, hombres mayormente, también se convierten, añade, tras un matrimonio con esposas inmigrantes de religión católica. Fijaos cómo también se posicionan a través del tema de la inmigración, ¿eh? El obispo señaló que este regalo es un agradecimiento al Papa por su visita el año pasado en octubre a Lund, Suecia, en el marco del 5º centenario de la Reforma Protestante. Señaló que la ida a Suecia del Papa Francisco fue una visita inusual, en la que el líder de la Federación de Iglesias Luteranas, el obispo católico Anders Arbolerius y ella misma, pudieron ser los anfitriones. Por su lado, la arzobispo Jacquelin, en Estocolmo antes de tomar el avión hacia Roma para este acontecimiento, señaló en conversación telefónica que
La declaración conjunta sobre la justificación, firmada por la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica Romana el 31 de octubre de 1999, fue una piedra sillar en el camino a la unidad de los cristianos. Han sido 50 años de trabajos entre la Iglesia Católica y la Luterana, y señala la gran importancia de que la Iglesia Metodista también ha aceptado esta declaración conjunta que merece un gran reconocimiento. ¿Os dais cuenta cómo todos están cayendo en el ecumenismo? Hay mucho trabajo por hacer, señaló el arzobispo, y no por casualidad en la visita a Lund, el obispo Arbolerios y yo misma nos preguntamos cuándo sería el momento en que luteranos y católicos podríamos celebrar la Eucaristía juntos. Añadió que quiere mantener contacto con Roma y que lo califica de solidario en un sentido de vocación común como líderes religiosos de sus respectivas iglesias. En la página web de Lars Germar, artista católico de Suecia, explica que este icono de San Francisco lo pinté en 2016 por encargo de las iglesias luterana y católica de Suecia, como regalo común, de valor ecuménico, para el Papa Francisco como signo de gratitud por su visita a Suecia. Bien, pues queda claro, ¿no? Desde luego van directos al ecumenismo. Desde el Concilio Vaticano II lo están trabajando y lo están llevando a la perfección. Cuántos feligreses de esas iglesias protestantes están cayendo de lleno en las garras de Roma. Todo por despreciar el texto bíblico, todo por despreciar la historia, todo por despreciar la profecía, todo por no darse cuenta de las maniobras del Vaticano. Ahora hablamos precisamente sobre el protestantismo apóstata. Iglesia Episcopal de Escocia aprueba matrimonio gay. La Iglesia Episcopal escocesa ha votado para permitir que las parejas homosexuales se casen en la Iglesia. Todo, ya veis cómo está cambiando de rápido. En fin, son los tiempos modernos, ¿no? Dicen. Pues los tiempos modernos nos van a llevar a lo que estaba advertido en la palabra de Dios. ¿Qué pasaría cuando estas cosas fueran tan comunes? Avisados estamos, ¿eh? Noticia para Rusia. Un hombre abre fuego contra los transeúntes cerca de Moscú. Así, porque sí. El tirador finalmente fue abatido tras varias horas. Pero eso sí, 4 personas murieron por sus disparos. Una vez más, cosas de locura. Y atención ahora, porque entramos en el apartado para Estados Unidos y esto nos va a deparar algo importante. Primero esto, con una sola inhalación hay una droga hasta 100 veces más fuerte que la morfina que ya mató a miles de personas. Es realmente espantoso. Fijaos qué datos. Las autoridades expresaron su preocupación por el incremento de los casos de sobredosis, que ya se cobraron 20% más de vidas que en 2016. Bueno, si veis todo el artículo, desde luego es tremendo. Además dicen que inhalar unas pocas partículas en el aire podría ser fatal, con lo cual no solo podrían ser fatal para esas personas que lo consumen así, sino para los que estén sumamente cerca. Y Satanás se va cargando vidas por todos lados, y mentes, porque si se consigue cargar las mentes de las personas, sabe que esas personas ya están perdidas por la eternidad. Un hombre mata a tiros a 3 empleados de UPS antes de quitarse la vida en San Francisco. Una vez más, las armas y lo que conlleva en ese país, ¿no? Trump suspende la medida de Obama para proteger inmigrantes indocumentados con niños. Una vez más, la tensión vuelve a estar de lleno. ¿Qué terminará sucediendo con las personas que estén en esa situación? Desde luego pinta bastante mal. Trump deshace el acercamiento de Obama con Cuba. Fijaos que lo que estaba haciendo el otro presidente lo está echando todo por tierra. Y además dice que el presidente de Estados Unidos anunciará este viernes su política sobre la isla, que consistirá en condicionar más avances en su diálogo a elecciones libres. Por tanto, si tienen que ir en buena sintonía con Estados Unidos, el sustituto de Castro tendrá que ser también
votado, elecciones libres, etcétera, etcétera. ¿Qué terminará pasando? Pues ya veremos, porque como siempre la tensión está siendo a todos los niveles muy elevada. Pero atención a este apartado especial dentro de Estados Unidos, porque esto tiene implicación directa con profecía, pero muy directa. Y hablamos de jesuitas. Un capellán jesuita pastorea el rebaño dividido del Congreso. Aquí lo veis en imagen. El padre jesuita Patrick J. Conroy, representado en una foto del 8 de mayo, ha sido el capellán de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2011. Dijo que siempre supo que quería trabajar en el Congreso, pero nunca imaginó que lo haría como sacerdote. Bien, es jesuita, ¿eh? Con esto ya aclaramos de un principio. Mirad qué nos dice aquí. En su juventud, el padre jesuita Patrick J. Conroy se imaginó a sí mismo como abogado y senador trabajando en los recovecos del edificio del Capitolio de Washington. De alguna manera está haciendo eso, pero no de la manera que se imaginaba. No estoy en el Senado, estoy en la Cámara, dijo en el interior del Capitolio, donde su título de abogado de la Universidad de San Luis se alza en la pared de su espaciosa oficina, junto con una vida de recuerdos que incluyen una foto de él bendiciendo al Papa Francisco durante su visita al Congreso, y uno de él junto al Dalai Lama, así como recuerdos de la Reserva Indígena Norteamericana en el estado de Washington, donde ofreció sus servicios legales una vez. Bueno, ya sabéis la curiosa percepción de unidad que hay entre el Dalai Lama y el Vaticano, ¿eh? Entonces, por ese lado no debería sorprendernos, pero evidentemente cuando se hace foto al lado de un líder espiritual del mundo oriental vinculado a espiritismo, en fin, sin comentarios, ¿no? Pero bueno, aún sigue, mirad. Fotos con estudiantes de su periodo de 10 años en el campus de la Universidad de Georgetown, ya sabéis que es de los jesuitas, también se rociaron a lo largo, mientras que los sueños de su juventud, siendo abogado y trabajando en el Capitolio, se han cumplido. Él no esperaba inicialmente que se hicieran realidad con un traje todo negro y un collar romano. En los salones del Congreso, al igual que en los salones de las escuelas secundarias y otros lugares donde el jesuita ha trabajado, se le conoce como el Padre Pat, y él entró no como congresista o senador, sino como el 60º capellán de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 25 de mayo de 2011. Y ahora la entrevista. ¿Cómo llegó allí? Hay algunas respuestas a esa pregunta, dijo Conroy, a quien le encanta contar una historia. La respuesta religiosa que doy fue una respuesta a la oración, dijo. Algo político vendría en la radio, me convertiría en un enojado argumentativo, porque se ve que antes presentaba un programa de radio. Yo estaría gritando en la radio y estar totalmente alterado, totalmente molesto, repitió para énfasis. Y después de un tiempo yo estoy solo. Yo diría, no tengo serenidad en el área de la política, no puedo hacer nada al respecto, pero estoy muy molesto por ello. Y eso no me está ayudando, y eso no ayuda a la política. Así que empecé a orar por la serenidad. Y bueno, terminó en el único trabajo en los Estados Unidos donde tengo que abstenerme de la política. Abstenerse de la política, dice ya. La otra explicación más sencilla es que el orador de la Cámara en aquella época, John Boehner, ya hemos hablado de él, estaba buscando un capellán y quería un jesuita para el lugar. Claro, porque él es católico, John Boehner. El padre Daniel Kuglin, el primer católico que ocupó el cargo, buscaba retirarse del cargo en 2010, y Boehner había estado en conversaciones con Nancy Pelosi, una compañera católica, de la cual también hablamos en su momento, sobre la búsqueda de un jesuita que ambos pudieran apoyar. Es curioso, cómo buscaban todos jesuitas, ¿por qué será? Conroy estaba entonces trabajando con estudiantes de 9º grado en Portland, Oregón, gritando a las noticias en su radio de coche como lo hacía con frecuencia, cuando un superior jesuita pidió reunirse con él. Le habló de la petición de Boehner. Los jesuitas no vinieron a buscar este trabajo para esta posición, pero fue algo natural, dijo a Catholic News Service. O sea, fue algo natural, ¿eh? Si no es por los católicos que están dentro que piden un jesuita, de natural no tiene nada. Está en nuestro ADN, y seguro, si tener un jesuita sería de ayuda para los hombres y mujeres del Congreso, y el trabajo que están haciendo, por todos los medios. Los jesuitas, explicó,
Atención a esto. Fueron directores espirituales y a veces asesores de príncipes y reyes en Europa, por lo que no es un papel inusual. Desde luego, para nada es un papel inusual. Os recomiendo que busquéis libros históricos, datos históricos, y veréis cómo precisamente a través de 1001 argucias fueron capaces de llegar a ser lo que aquí dicen, príncipes y reyes en Europa, no ellos, sino asesorándolos ellos. Estaban siempre arriba. ¿Y qué hacían entre esa gente mandataria? Pues solían ser sus confesores y además sus consejeros. Y tantas veces les decían las cosas de tal modo que los imbuían a aceptar lo que ellos decían y a ejecutar lo que ellos decían. Sino que se lo digan a los hugonotes en Francia, cómo sufrieron por culpa de los jesuitas, al igual que en tantos otros países. Cualquiera que era contrario a lo que decía el Vaticano y defendía la palabra de Dios, era aniquilado gracias a las órdenes de ellos, influyendo en esos dignatarios. Esa es la auténtica historia de los jesuitas a través de los siglos, y que por desgracia habrá cambiado ya. Sigamos viendo qué nos dice aquí. Nuestro modus operandi es querer estar comprometidos en el mundo y comprometidos de una manera que podemos influir en lo más bueno para la mayoría de la gente, dijo. Pues se lo creerán ellos, porque los que saben de historia no se pueden creer ni una palabra de lo que está diciendo aquí, ni la más mínima. Porque si alguien cree que ellos han influido para lo bueno para la mayoría de la gente, es precisamente todo lo contrario. Y lo que estoy diciendo no es una acusación gratuita. Los datos históricos están por doquier. Hace falta quererlos ver. Pero esa es la auténtica realidad. La misma que tiene que ver con el Papa que está mandando ahora, que también es jesuita. Con sus antecedentes como abogado y habiendo vivido en Washington en puestos anteriores, Conroy, que también tiene varios grados en teología, parecía un ajuste natural. Como capellán de la Cámara, es responsable de ofrecer una oración al comienzo de cada día, cuando el Congreso está en sesión. La oración no oracional en la Cámara de la Cámara es transmitida en vivo en House Life, etc. También está archivado en el registro del Congreso y forma parte de las reglas oficiales de la Cámara para comenzar el día. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que lo primero que se hace allí es esa oración antes de dar inicio a lo que se haga. Y lo hace a través de un jesuita. Es curioso. Cuando la historia nos demuestra cómo un jesuita asesinó a un presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, y cómo otro, que también recibió un disparo o más, tenía que ver con lo mismo, señor Kennedy. De esto no dicen nada. Y sabéis, si retrocedemos aún, nos daríamos cuenta como en esos primeros años de Estados Unidos lo que no querían tener cerca era precisamente a los jesuitas para nada. Y Abraham Lincoln advirtió de ello. Y tantos otros, como el señor Samuel Morse, ¿recordáis? El del tiqui-tiqui-tiqui-tic del telégrafo, también lo dijo. Y cuidado, porque el día que los jesuitas se implantaran allí, todo estaría perdido, y la república dejaría de ser república. Y mira por dónde han pasado los años y ahora tienen a los jesuitas puestos justo allí dentro. Qué cosas tiene la historia, ¿eh? Y eso estaba profetizado. Pasaría algo así porque ellos van a cambiar de rumbo de Estados Unidos y se van a supeditar al papado plenamente, aunque sigan conservando ese protestantismo entre comillas. Cuando el tiempo es agradable y llega a trabajar temprano, dijo, a veces va al balcón del Capitolio de los Estados Unidos para la oración de la mañana. Si bien domina los monumentos y edificios emblemáticos que bordean el National Mall a lo largo de Pennsylvania Avenue, de vez en cuando pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Será que no lo sabe por qué está ahí, no? La respuesta, bueno, estoy aquí para orar por el presidente y estoy aquí para orar por los miembros del Congreso, los líderes, y por eso hago una letanía por la que rezo y pido a Dios que los bendiga. Y eso significa dejar opiniones políticas personales fuera de ello, dijo. Y claro, no influye para nada, ¿no? Solo ora por ellos y ya está. Y así va continuando.
Bien, pues ahora vais a ver algo que escribió Ellen White que aparece en el libro El conflicto de los siglos. Unas páginas dedicadas exclusivamente a la historia de los jesuitas y que ya presenté en conferencia. Pues mirad qué aparece precisamente en este libro, Conflicto de los siglos. En ese libro antiguo, página 249. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes, y dirigiendo la política de las naciones, se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Y esto es solo un fragmento, porque todo lo escrito sobre ellos es realmente para decir no tiene desperdicio. Lo presenté en su momento y os aconsejo que lo veáis, cuando estuve presentando la verdadera historia de los jesuitas. Y aún, si Dios quiere, podemos presentar mucho más material, porque hay una cantidad impresionante que, por desgracia, la gente ya no quiere ver, porque si lo vieran, dirían, ¿sabéis qué, señores? Quedaos en vuestro Vaticano y no toquéis nada, porque a la que salís de allí ya la hemos liado. Y desde luego, qué bien siguen trabajando, poniéndose entre los lugares de gobierno. Bueno, pues aún hay más. Por cierto, en Cataluña también hay alguien de los jesuitas puesto en el gobierno. Cine y moral, apartado para esto. Sony hará versiones limpias de sus películas, sin sexo, violencia o palabrotas, y lo han anunciado también en un vídeo. Todo ello como un retorno a la moral. Habrá las dos versiones, la que tiene todo eso incluido y la que no. Pues la que no servirá para que toda la familia pueda ver cualquier de esas películas en conjunto. Y atención, porque la profecía nos lo decía, otra vez se volverá a la moral cuando todo esté tan mal. ¿Y quién es el líder de la moral? Lo sabéis, ¿no? ¿Y quién pedirá que se imponga algo que tiene que ver con la moral el domingo? Pues va a ser el propio pueblo. Por un lado el papado, por el otro lado el protestantismo en Estados Unidos, apretando al gobierno, porque alguien los va a mover a eso también. Todo va llegando, ¿eh? Todo va llegando. Noticias que pueden pareceros una tontería y tienen que ver de lleno con lo que se prepara para el fin del tiempo. Apartado para control. Mirad esto. Hay una ciudad que se convierte en la primera sin tener dinero en efectivo en todo el mundo. Visakhapatnam. ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo se paga allí? Pues evidentemente por medios digitales. En principio, tema de móviles y demás. Terminará también siendo después todo chip. Lo que está claro es que allí el dinero en metálico, ¡hop!, desapareció. Seguramente un ejemplo a seguir dentro de poco tiempo, prácticamente para todo el mundo. Alemania da el primer paso para espiar comunicaciones a través de WhatsApp. El gobierno del país quiere ampliar las posibilidades de interceptación de los mensajes entre personas denominadas peligrosas. Bueno, evidentemente eso quiere decir que todo lo que hagáis y hagamos está más que controlado por todos lados. Si no, mirad también esto. Wikileaks revela la nueva arma de la CIA que actúa a través de las redes Wi-Fi, que dicen en otros lugares. La nueva filtración sobre el arsenal de ciberespionaje cibernético pone al descubierto un arma llamada Cherry Blossom, que monitorea y controla dispositivos a través de las redes inalámbricas. En fin, que quien crea que no hay control es un auténtico iluso en estos tiempos. Apartado ya, enfilando la recta final de la conferencia de hoy, el lado oscuro. Yoga en las favelas de Río para reducir el estrés que provoca la violencia. Fijaos que por todos lados se está implementando lo mismo, sea en las escuelas con niños por aquí, sea en Brasil, en las favelas. Tiene que haber una bajada de tensiones, de estrés, de nervios. ¿A través de qué? De orar al Señor, de meditar en lo que haces y cambiar, pidiéndole al Señor que te ayude, etc. No, a través de yoga. Ah, no, que solo son estiramientos. No, señores. Detrás de esos estiramientos, además, hay toda una filosofía oriental. Y esa filosofía que te habla que tienes que hacer algo con tu mente, cuidado, porque allí abres una puerta que ya no vas a cerrar.
¿Que no os lo creéis? Mirad todos los temas que hemos presentado de puertas dimensionales. Hay 80 y pico, si no recuerdo mal, y vais a ver cómo se trata del yoga. Y si hacéis eso, ya os digo desde aquí, ahora, mirad rápidamente esos vídeos, porque se os van a quitar las ganas de hacerlo, cuando sepáis qué puede provocar el yoga en cada persona. Desde luego se está ganando la gente para el espiritismo por todos lados. Y todo es tan inocente, ¿verdad? Y ahora es todo tan bien visto. Di tú que tus hijos no hagan yoga en el colegio, y qué cara te pondrán los profesores. Qué raro que eres, ¿no? Explica el por qué, aún lo vas a ser mucho más. Lo bueno es que tú puedes demostrarlo. ¿Tienes información? Dásela. Si no la tienes, búscala, lo hemos presentado. Y vais a cerrar muchas bocas de gente que quizás, ignorantemente, no saben nada de esto y creen que realmente es bueno. Pero ya va siendo hora que esas personas también conozcan la verdad y puedan decidirse. Chamanes peruanos invocan espíritus para evitar una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte. Más espiritismo, claro, nunca mejor dicho. Estos representantes del mundo sobrenatural realizan sus rituales con el fin de evitar un posible conflicto armado. Veremos si va a servir de mucho todo esto, ¿eh? Porque invocar a demonios, ya me diréis. Pues mirad el vídeo porque veréis cómo funciona el paganismo aún hoy. En invocaciones al Cristo de la Paz, por allí en medio, desde luego es extraordinario el poder de mezclar el espiritismo con el nombre de Cristo. ¿Sabéis? El lenguaje ya hablaba de eso en sus años, cómo se mezclarían las dos cosas. Y ya lo veis, es una realidad. En fin, que Satanás está poniendo las botas por todos lados. De un modo u otro la gente cae en las redes del espiritismo y no se dan cuenta que los están preparando para aceptar el gran engaño, la consumación de algo que va a ser decisivo en este mundo, la aparición de Satanás haciéndose pasar por el mismo Cristo. Por un momento traerá la paz, por un momento. Después ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Si no lo sabéis, mirad los estudios bíblicos que están en nuestra web y no os va a quedar ninguna duda. Ya finalizando, apartado para Israel. Embajador ruso en Israel dice: Hamas y Hezbollah no son terroristas. Pues ya está liada otra vez. Shein argumentó que ambas son organizaciones radicales que a veces adhieren a posiciones políticas extremistas, pero explicó que la ley rusa define como organizaciones terroristas a los que llevan a cabo intencionalmente actos de terrorismo en territorio ruso o en contra de intereses rusos en el extranjero, instalaciones, embajadas, oficinas o ciudadanos. O sea, si no afecta a ellos, no son terroristas. Qué curiosa forma de decir las cosas, ¿no? Así definen esto. Más de 1 millón de rusoparlantes oriundos de la ex Unión Soviética viven en Israel. Anda. Shein rechazó la comparación de ambos grupos con el Estado Islámico y aseveró que el lanzamiento de cohetes de Hamas contra las ciudades israelíes durante la guerra en Gaza, en 2014, no fue terrorismo en absoluto, a pesar de que también afectó a ciudadanos israelíes de origen ruso. Qué cosas, ¿no? Rusia y Hezbollah están combatiendo junto al presidente de Siria, Bashar Assad, en la guerra que está asolando al país árabe vecino. Hamas recibe el apoyo de Irán, que también es un aliado clave de Rusia en la guerra civil siria. ¿Entendéis cómo a la hora de la verdad esto son frases de política que dan asco? Y da igual si lo da por parte de Rusia, si eso se dice por parte de los aliados de Estados Unidos, etc. Es igual. En el fondo, todas estas muestras de frases políticas son una vergüenza para el sentido común de cualquier persona. ¿Por qué? Porque todo responde a intereses geoestratégicos y, como no, económicos. Y a partir de aquí, las definiciones como mejor les vayan. Y mientras el mundo sufriendo por culpa de unos señores que son capaces de mercadear con las personas. Qué triste. Santa Sede y Estado de Israel progresa la negociación bilateral. Bueno, siguen en tratos y desde luego muy buenos, Israel y el Vaticano e Israel. Y bien, vamos a finalizar con una cita de Ellen White, de esas que tampoco tienen desperdicio. Y aparece en Maranata, el Señor viene, el libro recopilatorio que últimamente estamos citando bastante.
alimento y tierras en los últimos días. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Estas son palabras de Jesús que se registran en Mateo 6:34. Y lo que ahora vamos a leer es algo que muestro especialmente por toda esa cantidad de personas que con el paso de los años me he ido contactando y diciendo, sabemos que lo que va a venir es cierto. Va a haber graves problemas contra el pueblo de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Debo comprar comida enlatada y guardarla bajo tierra o en una cueva aislada y que solo yo sepa dónde está para poder sobrevivir en esos momentos tan terribles de angustia? La respuesta siempre ha sido la misma: no debemos hacer eso. La respuesta muchas veces también es la misma: es una locura, entonces ¿cómo vamos a sobrevivir? Basta cada día su propio mal, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. ¿Y creemos que Dios no nos va a ayudar? Mirad que escribe ella aquí. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Tiempo de angustia son los momentos difíciles que va a haber cuando haya ley dominical y persecución sobre el pueblo de Dios. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños segarían sus campos. Yo no sé si os habéis dado cuenta de lo que acabo de leer. Una vez más, ahora me gustaría que todos los adventistas del planeta, especialmente los dirigentes pastores, que interpretan la profecía de Daniel 11 como algo espiritual, pusiesen su cabeza mirando directamente el texto y parando todos sus oídos a tope para darse cuenta, con su vista puesta allí leyendo lo que acabo de decir. Porque eso no lo dice Víctor San Vicens, eso lo escribió la sierva del Señor, profetisa, y deja muy en claro qué va a suceder en el tiempo final. ¿Os habéis dado cuenta? Cuando hay angustia, ¿qué va a suceder? Guerra, hambre y pestilencia. Eso es durante el tiempo de angustia. ¿Aún creéis que Daniel 11 versículos finales es todo espiritual y que la tierra gloriosa y santa es Estados Unidos? Ya está bien de engañar a los feligreses, ya está bien de no decirles la verdad y seguir creyendo aún en esas cosas para que no se preparen cuando todo lo que está pasando ya nos denota que eso era cierto y que vamos de cabeza hasta el fin de los tiempos. ¡Qué vergüenza que aún nos digáis pastores! Y lo peor, los miembros que se creen lo que le dicen los pastores ciegamente sin indagar por sí mismos. En vez de ovejas tenéis borregos, y eso es una lástima, y Dios os va a pedir también la sangre suya, porque no les habréis advertido, y les habréis educado y mentalizado para que no conozcan la verdad, y encima, si la conocen, la rechacen. Mirad qué más nos dice ahora. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios, y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo, y no sufriremos escasez ni hambre. ¿Queda claro? ¿O aún hemos de explicarlo cantando? Realmente es vergonzoso que cada vez esto se esté instruyendo menos a las personas adventistas que van a las iglesias. Ya no digo en las otras religiones porque no tienen ni idea de lo que va a pasar al fin de los tiempos. Distorsionan totalmente la profecía y aún creen que encima, antes de que pase gran desgracia, tendrán el rapto secreto y van a ser abducidos. Pues que vayan esperando. El Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos temerán cuando vean subir el precio de los alimentos y comprarán alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Ya denotaba que habría una crisis, ¿eh? Entonces, al surgir la necesidad, los vi ir en procura de su alimento y contemplarlo. Había criado gusanos, estaba lleno de insectos y no servía. Por tanto, fijaos, aún ya sabiendas que eso sería así, está profetizado, habrá gente que no hará caso
y empezará a guardar alimentos, acopio de ellos en algún lugar para sobrevivir. Se van a encontrar con esto. En el tiempo de angustia de nada les valdrán a los santos. Cuando habla de santos es los que quieren guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, no los que están, según el clero, arriba en el cielo, encima de un altar, poniéndoles velitas. A esos santos de nada les valdrán las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Hay personas que van haciendo acopio también de propiedades. Hoy me compro una casa, mañana otra tierra, ahora otra propiedad, y así sucesivamente. ¿Para qué? Vale más que te lo vendas y hagas avanzar la causa de Dios, porque esto se acaba, que cuando haya ese problema de nada te va a servir tener una casa en el quinto pino, literalmente hablando, el quinto pino. No te va a servir de nada, tendrás que dejarlo, tendrás que huir, porque irán a por ti, por guardar el sábado, por ser fiel a Dios, por aceptar todo el mensaje del cuarto ángel a fin de los tiempos. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Va a ser para ellos un trauma tener todo eso al fin de los tiempos, porque les va a generar más problemas que beneficios. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber, en tiempo de necesidad, cuándo y cuánto deben vender. Pues ya se está acercando ese momento, ya se está acercando. Porque si en 2031 vuelve nuestro Señor, cuando se cumplen los 6000 años exactos, matemáticos, precisos, desde la entrada del pecado, ¿qué haréis con tantísimas cosas? ¿De qué os va a servir? ¿De más problemas? En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. De todo apoyo, No, es que habrá personas que nos ayudarán. ¡Ja! Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Ya sabéis con todo lo que eso va a implicar, ¿chip? Finalmente será decretado que se les dé muerte, pero al obediente se le hace la promesa: habitará en las alturas, fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Es una promesa divina, registrada en el Antiguo Testamento, Isaías 33, 16. ¿Habéis visto dónde dicen que deberán vivir? Habitará en las alturas. Una vez más, el pueblo de Dios del fin de los tiempos deberá buscar su refugio en la alta montaña. Será tan fácil, que ya no era fácil entonces escaparse en esos lugares, que se lo digan a la gente que estuvo en los Alpes huyendo del papado por ser cristianos auténticos como los valdenses y otros. Casi todos terminaban muertos. Pues imaginaos ahora además con toda la tecnología que hay, pero aún y así esos lugares seguirán siendo el refugio para el pueblo de Dios. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Su pan y sus aguas serán ciertas, no faltarán. ¿Vamos a confiar en Dios? ¿Creéis que podemos soportar eso si no nos preparamos? Sí, no estoy diciendo que debamos hacer entrenos tipo Rambo, ni mucho menos. Estoy diciendo que debemos prepararnos espiritualmente. Saber lo que viene, saber leer, entender los tiempos en los que vivimos, para posicionarnos y pedirle al Señor que por favor cambie nuestro carácter, nos ayude a ser como Él es y hagamos todo lo posible para que el mensaje llegue a todo el mundo y muchos puedan ser salvos, que rompa nuestro egoísmo, el querer tener grandes posesiones. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando eso va a ser una trampa mortal. Evidentemente debemos hacer como Enoc, ir a vivir al campo y trabajar desde allí a las ciudades, pero no vivir en las ciudades. Eso es lo que debemos intentar hacer y pedirle a Dios que nos ayude, pero no hagamos acopio de muchas más cosas, lo necesario, y para servir a los demás.
Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. ¿Lo vamos a hacer? Evidentemente también debemos prepararnos física y mentalmente, desde luego, porque no esperemos que si no estamos en condiciones vayamos mucho tiempo soportando nada. Por desgracia sabéis que cada vez más estamos más habituados a tenerlo todo, a estar tranquilitos, a no tener problemas. ¿Estaremos preparados cuando venga todo esto sobre el pueblo de Dios, que va a ser en breve? ¿Vuestros hijos estarán preparados, que tienen tanta tecnología y solo saben hacer que estar sentados o tumbados jugando con los móviles y videojuegos y demás cosas? ¿Estarán preparados para tener que soportar todo esto? ¿Están siendo ellos instrumento para llevar a otros el mensaje? Si no están así, trabajad con vuestros hijos, porque ellos son los que pueden dar el mensaje a muchos más, y llamados por Dios están a ello. Pero cuidado, porque hay mayores que hacen lo mismo. Muchos mayores hacen lo mismo. Y en vez de estar por las cosas de Dios, pierden el tiempo con cualquier bagatela. Nuestra prioridad es dar el mensaje, este evangelio del reino, el mensaje del cuarto ángel, para que llegue a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Dios hará su obra, con muchos o con pocos, pero lo va a hacer. Pero mejor que sea con nosotros que quedarnos fuera, ¿verdad? Porque si nos quedamos fuera de hacer su obra, también vamos a quedar fuera de la salvación que nos ofrece. Una vez más, la página Twitter del Gran Engaño, el Facebook oficial, el auténtico del Gran Engaño, es este, y nuestra web oficial, donde aparecen todas nuestras temáticas presentadas, desde el inicio hasta ahora, y donde hay también grupos y contactos, como veis aquí, y podéis mirar a ver si cerca de vosotros hay alguno para que os podáis congregar con ellos, podáis hacer estudios bíblicos, podáis compartir y adorar al Señor, por encima de todo, unidos en un mismo sentir. Aquí tenéis los que hay en España, en distintos lugares, y también los que hay en distintas partes del mundo, en algún país más de un contacto. Buscad siempre a ver si así podéis hacer que el Señor pueda unir a más personas al redil. No hacemos ninguna nueva denominación, ninguna nueva iglesia. Hay un solo mensaje y un solo pueblo mundial, y el Señor se lo está preparando. ¿Queremos participar de él? Que Dios nos ayude. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.